Hola, hola, bienvenidos al podcast de Voces Misioneras. Estamos acá hoy con tus anfitriones, yo, Kelly Valencia y Tavo Valencia. Es un gusto estar hoy con otro voz misionero. Tenemos muchas ganas de compartir con ustedes hoy esa entrevista en particular y va a ser por razones obvias. Hoy tenemos un invitado muy especial. Todos son especiales, pero este invitado es bastante especial. Es un esposo, es papá de 3 hijos, abuelo de 4. Y bueno, él fue un director nacional en un país clave hace muchos años y empezó con Cru en 1970. Una Así que carrera bastante amplia, sí. bastante amplia. Ahora mismo él es el director ejecutivo de la Facultad de Teología Integral y también es el director emérito de CRU Argentina. Tenemos el gran gusto de presentar hoy a Mario Bloise de Argentina. Bienvenidos, Mario. Gracias, es un gusto estar con ustedes en esta tarde. Bueno, verlos, usted para mí sigue siendo coordinador de Argentina, así que muchas gracias por este tiempo. Gracias por estar. Buenísimo, Mario. Sí, gracias por aceptar la invitación, por estar con nosotros y compartir de tu historia. Y bueno, arranquemos. Mucho gusto. Contanos algo de tu infancia, dónde naciste, qué recordás. Bueno, nací acá en Buenos Aires y bueno, los recuerdos de toda la infancia, la mayoría no son muy gratos. Nací en un hogar que no era cristiano. Mi padre era un hombre alcohólico muy violento. Mi madre, una mujer buena, buena, que la perdimos cuando yo tenía 8 años. Y mi Sí. padre, cuando tenía 5 años, se fue de nuestra casa. No supe nada más de él hasta muchos años después de que yo había estado en la Argentina y cuenta su testimonio de cómo ayudó y se relacionó con su padre alcohólico, que después terminó siendo cristiano. Entonces yo me volví a relacionar con mi padre. Tuvimos 2 o 3 charlas, nos vimos un tiempo y después ya nunca más supe de él, ¿no? La infancia fue muy triste. No tengo, a veces uno tiende a olvidar las cosas que no han sido gratas. Entonces hay muchas cosas de mi infancia que no han sido gratas y las he olvidado o no las quiero recordar. Gran parte de tu historia y cómo es entonces que empezaste, que conociste a Dios y empezaste a caminar con Dios. Bueno, cuando tenía unos 8 años, yo vivía prácticamente en la calle y fue a través de una señora que cuando tenía 10 años me regaló una Biblia y me dijo, voy a estar orando para que conozcas a Jesucristo en tu vida. Y no solamente para que lo conozcas, sino para que un día fueras misionero. Claro, todo eso a mí me sonaba muy raro. Usaba un lenguaje que yo no conocía, yo más bien conocía el lenguaje de la calle, estar siempre con la bandita de chicos. Aprendí mucho ese tiempo sí en la calle con los chicos lo que era el compañerismo, la hermandad y todo eso que muchas veces he pensado si ellos no eran cristianos por la manera de comportarse, a veces muchos cristianos no lo es, pero eso es lo que aprendí. Bueno, tenía esta Biblia y en un momento fui a un colegio que era un colegio internado, un colegio semi privado, muy lindo, allí se practicaba mucho deporte y demás. Y yo tenía la Biblia que solía leer casi todos los días las historias del Antiguo Testamento. Me gusta mucho la historia. Cuando tenía 13 años leí El Capital de Marx 2 veces y cuando tenía 15 años era un activo marxista en las escuelas secundarias y demás.
Y la Biblia, me gustaban las historias del Antiguo Testamento, así que leía y leía. Y en mi último año de secundaria, ya era un buen futbolista en esa época, ya jugaba al fútbol en un club. Y recuerdo una noche no podía dormir, ya era mi último año, se terminaba el colegio, donde estaba bien, tenía la comida y la ropa típica de un colegio privado y todo lo demás. Pero después venía el tiempo y ya tenía que arreglarme por mí mismo, ¿no? Entonces una noche estaba en esas cuestiones de que, bueno, si el marxismo era la solución para el hombre, si yo iba a estar metida en esto, qué es lo que iba a hacer. Honestamente estaba como perdido. Y tomé un libro de la biblioteca que, que yo no sabía que era, estaba oscuro, dormíamos con otros muchachos, entonces tomé un libro, me fui al baño, y había un lugar así donde estaban las duchas, tenía una frase y me puse a leer ese libro. Y cuando estaba allí mirando el libro, ahí me di cuenta que era la Biblia. No es que yo hubiera querido tomar la Biblia, quise tomar un libro. Y comencé a leer la Biblia, tampoco sé por qué, ahora puedo entender un poquito más, conocer a Dios de todo eso, que eh, había algo detrás que me estaba guiando a hacer cosas que yo no podía entender qué era lo que hacía. Y comencé a leer el Evangelio de San Juan. Lo leí completo una vez, lo empecé a leer por segunda vez. No entendía mucho, pero sí era como que en mi interior había una lucha muy fuerte, ¿no? Como una voz que me decía, bueno, yo soy Dios, existo, y yo puedo hacer algo por vos. Y las partes donde hablaba de Jesucristo, me tocaba muy fuerte. Entonces, desde mi interior yo decía, esto no es posible. Dios no existe, Jesucristo no es una verdad, es una historia para mujeres y para tontos, y yo no soy un tonto. Entonces, fue una lucha muy fuerte. Y tampoco entiendo cómo. Y claro, el Espíritu Santo siempre está atrás, aunque uno no entienda de estas cosas. En un momento me encontré de rodillas llorando y, bueno, diciéndole a Dios, bueno, si Jesucristo realmente existe, yo quiero que me lo demuestre. Yo le pido a Él que entre en mi corazón, pero quiero que me demuestre que realmente Dios es real y que Dios existe. Bueno, estaba llorando, estaba en un momento para mí muy emocional, donde muchas cosas empezaban a entrecruzar en mi mente. Dios existe, si Dios no existe, si la causa en la que yo estaba enfrascado, de andar rompiendo vidrieras, andar haciendo cosas, bueno, que hacíamos todos los que estábamos en grupos políticos. Estoy hablando de los años donde la ideología marxista reinaba en todas las universidades de América Latina, en todo el mundo. En las universidades la foto de Che Guevara estaba por todos lados, ¿no? Yo la llevaba en mi carpeta en aquel momento. No existían las notebooks ni nada de eso, entonces, ni las tablets, pero sí existían las carpetas, donde poníamos nuestros apuntes y demás. Así que esa noche, hoy me doy cuenta que fue esa noche que recibí a Cristo. Luego, bueno, no sé quién hace alguna pregunta referida a esto, pero ¿cómo estuve seguro tiempo después de que realmente había conocido a Cristo? Conocí a alguien que me invitó a una reunión, y ya entro a contar la historia de Cruz y después, si quieren algo más, pero un muchacho, un amigo, me dice, mira, voy a ir a una reunión de estudiantes y hay una chica que me gusta, pero en aquel entonces a las chicas no la dejaban ir solas a reuniones, ¿no? Claro. Entonces, él me dice, mira, va a ir con una amiga y quiero que me saques a la amiga de encima, me dijo, ¿no? Entonces, claro, yo emocionado dije, sí, con mucho gusto. Siempre me gustaron las chicas, no los varones. Esa noche, Como buen amigo fuiste. sí, fui esa noche a la reunión. Interesantemente,
la chica la vi y todo, pero no hablamos con la chica. 2 estudiantes, uno de ellos sigue ligado a Cruz, se llama Teddy, y otro Javier, uno de ingeniería y otro de ciencias económicas, se acercaron a mí con un folleto llamado Las 4 leyes espirituales. Pienso que ustedes lo deben conocer, ¿no? Yo he escuchado. Interesantemente, cuando llegamos a la parte de la oración y demás, yo les empecé a contar lo que había pasado conmigo aquella noche. Y ellos me preguntaron qué cambios había habido. Y yo dije, no mucho, no me he relacionado con otros cristianos ni nada. Preguntaban por iglesia, yo no tenía mucha idea de la iglesia y demás. Entonces charlamos y me gustó mucho, me gustó la reunión, me gustó charlar con ella. Mi amigo se fue con las 2 chicas, yo no sé qué pasó, pues yo me quedé charlando con los muchachos, porque estaba muy interesante la conversación. Teníamos algunas ideas diferentes, yo tratando de saber más del asunto donde me estaba metiendo. Me estoy metiendo en un grupo religioso, esto no parece religioso, tiene una dinámica diferente, tiene una causa, hablan mucho de alcanzar al mundo, etcétera, etcétera, de transformación y demás. Entonces me quedé charlando con ellos como 2 o 3 horas, como la 1 y algo de la mañana. Pero al terminar, me dijeron, mira, hay una reunión de estudiantes, estaba en mi primer año de la universidad. Entonces hay una reunión de estudiantes universitarios que se hace, había una que era los martes y otra el jueves. Entonces, bueno, yo puedo ir a una de esas reuniones. Cuando llegué allí, el grupo era unos 4 muchachos muy atentos, muy amables conmigo, y nos sentamos en un círculo. El líder fue muy hábil, no usó un lenguaje religioso, más bien habló de nuestra causa. Yo creo que quizás los otros le dijeron que yo iba a estar de militar anteriormente en un grupo político y demás, pero ya a esta altura del partido no estaba militando, estaba decidiendo si iba a ir para el lado de acá o para el otro, ¿no? Entonces, dijo, bueno, en un momento de la reunión me presenté, se presentaron todos conmigo, trajeron algo para comer y demás. Y dice, bueno, vamos a orar por las necesidades. Entonces, al primero que le preguntaron fue a mí. Entonces, yo trabajaba y estudiaba, dormía pocas horas, me acostaba a la 1, me levantaba a las 5 para ir a trabajar. Vivía en una pensión solo, me acuerdo que era en Belgrano, a unas 3 cuadras de la estación Belgrano Centro, en la Barranca de Belgrano. Y vivía en la última piecita, subía por una escalera que todavía recuerdo, caracol de chapa, ¿no? Cuando subía tenía que ir agarrando todo, ¿no? Que patinaba, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las necesidades, yo como siempre andaba sin dinero, le dije que necesitaba comprar un libro, que esa era la necesidad que tenía. Entonces fue muy impactante para mí que uno de esos preguntó uno, ¿vamos a orar por esto? No, dijo otro. Entonces decidieron no orar. Entonces uno le preguntó a otro, ¿cuánto tenés en el bolsillo? Y uno sacó, yo puedo poner esto, otros sacaron, y me dieron una cantidad de dinero. Y era mucho más de lo que yo necesitaba. Entonces digo, no, yo necesito esto. Y ellos me dijeron, no, es todo para vos. Igual no te lo queremos dar como un obsequio de amigo. Entonces aprendí una lección muy grande. La primera lección que aprendí, cristiana, que no necesito orar por lo que Dios ya me ha dado. Y ellos me dieron el ejemplo. Ellos no oraron por dinero porque ellos tenían el dinero en el bolsillo. Entonces lo que hicieron fue ser prácticos. Sacaron el dinero y me lo dieron, ¿no? Entonces no oraron por esa necesidad. Después tuvieron un momento de orar, cada uno compartió algunas necesidades espirituales y demás. Y yo no tenía mucho de compartir, porque no entendía qué eran las necesidades espirituales, ¿no? Entonces ellos entendieron que era una persona que no conocía mucho el lenguaje evangélico y se pusieron en mi lugar, tuvieron mucha empatía conmigo y me gustó. Bueno, entonces dijeron, el jueves vamos a ir a compartir nuestra fe. Tampoco entendía qué es compartir nuestra fe, pero bueno, ¿querés venir? Y yo, como
encontré un grupo tan especial de nuevos amigos que hablaban cosas importantes para ellos, como era la espiritualidad y demás. Le dije, bueno, está bien, bueno, encontramos en la facultad a tal hora y bueno, fue... Tan práctico igual, ¿no? ¿Eh? O sea, una fe muy práctica, Sí, muy activa. se notaba que ellos disfrutaban su fe, ¿no? Que no eran Ujú. meramente religiosas, ¿no? Entonces, Claro. cuando llegamos a la facultad, nos dieron un proyecto a cada uno, y dije, entonces vos tenés problemas. Yo digo, yo no, ¿y qué hago con esto? Dice, bueno, vos mirá lo que yo hago. Simplemente observar lo que yo hago. Entonces, fuimos, lo acompañé a él, observar cómo él lo hacía, no entraba en discusión, nada, compartió su fe muy bien, no se ató al folleto totalmente, sino que interactuó con la otra persona que estaba escuchando y demás. Y eso fue todo por ese día, observar lo que él hacía. Empecé a asistir, no faltaba nunca a la reunión porque realmente disfrutaba, y tampoco faltaba a la reunión de los viernes, que invitaban a algún orador, entre ellos John McDowell, que estaba trabajando en Argentina, y algunos otros profesionales cristianos y demás. Pero me encantaba mucho hablar con George, porque George es medio peleador como yo. Hace 50 años que somos amigos, pero muy amigos. Yo he viajado con él por Estados Unidos, por Asia, mucho por América Latina, ¿no? Discutíamos mucho. Entonces, empecé en las reuniones y empecé a crecer en el movimiento que en aquel momento se llamaba Alfa y Omega. Después le pusimos el nombre de la Argentina, le cambiamos por Vida Estudiantil, que ahora que lo usan en todo el continente. Y empecé a crecer con un material llamado Los 10 grados básicos del desarrollo cristiano, que la esposa del director de aquel entonces, Luis Perfetti, que ya partió con el Señor, su esposa también, me invitaba, no una vez, muchas veces, a desayunar en su casa, quizás sabiendo que yo no tenía mucha plata para ir a algún lugar a comer, ni nada. Me invitaba mucho a la casa de ellos, ¿no? Y ahí empecé a ver lo que era una familia cristiana. Estaban los hijos de ellos, que ahora algunos son misioneros y demás. Y yo me sentaba y Élida siempre me tocaba la cabeza y me decía, hijo, te preparo un pan, una tostada con mermelada. Bueno, yo me da vergüenza realmente, ¿no? O sea, está bien. Bueno, ahí aprendí un poco de lo que era una hogar cristiana, y él ya empezó a enseñarme los 10 grados básicos del desarrollo cristiano. Realmente no me gustaba mucho, aprendía, pero no me gustaba mucho la Biblia, y empezar a estudiar y responder con un pensamiento crítico a las preguntas que hacen ese material, ¿no? Y ella me decía, bueno, como terminaba algo, decía, lo corregía. Y bueno, la cuestión es que 3 veces lo tuve que hacer, porque yo lo hacía rápido, contestaba cualquier cosa, y se lo daba y decía que lo hiciste. Entonces me decía, no, esto no está bien. Le hacía preguntas y decía, hacerlo de nuevo. Así que todos los grados básicos los pasé 3 veces en mi vida. Wow. Estando activo en el movimiento, bueno, aprendí a compartir el evangelio, lo que aprendemos cuando empezamos en club, ¿no? Entonces empecé a tener los primeros resultados, y en cuestión de meses, casi para fin del año, tenía mi propia célula con 5 estudiantes que había ganado para Cristo en la facultad. Eso para mí fue muy significativo, porque el énfasis de las células del movimiento era que cada uno pudiéramos llegar a tener nuestra propia célula con personas que nosotros habíamos ganado para Cristo. Interesantemente, en aquel entonces la iglesia era no había estudiantes
cristianos en la universidad. Ahora está lleno, porque hay muchas iglesias, encontrás por muchas partes estudiantes que no había. Más bien los estudiantes activos eran los que estaban en la política. Estaban los movimientos marxistas, estaban peronistas y estaban también Franja Morada, que era de los radicales, ¿no? Así que, bueno, compartí de Cristo y digo, Dios hizo la obra, pues yo no sabía compartir las 4 veces. Y cuando empecé a formar el grupo, simplemente me dijo, mi líder me dice, bueno, lo que nosotros hacemos acá es hablar con ellos, lo que hicimos con vos. Claro. En una de esas te podemos ir, te podemos ayudar, pero eso, hacerlo sencillamente, como vos sabés. Bueno, entonces era un grupo de muchachos nuevos y yo semi-nuevo, y era muy interesante. Las barbaridades que habíamos dicho, no sé, pero era nuestra célula. Empezamos a crecer, ¿no? Sí, ahora qué interesante que esa era la norma, ¿no? O sea, que cada estudiante involucrado tenía su propia célula y lideraba a otras personas, o sea, era algo que se respiraba. Eso era parte de nuestra vida. Compartir el Evangelio todos los días que podíamos en la facultad, orar por nuestra propia célula con gente ganada por nosotros. O sea, ustedes tienen que ganar. De todas maneras era la manera, porque no había muchos estudiantes evangélicos, casi no existía. En aquel entonces muchas iglesias decían que la universidad era el lugar donde reinaba el diablo, ¿no? Entonces, era, Sí, no. era otro mundo. Sí. Mario, ¿y cómo fue que de todo este proceso que estás contando, cómo fue que Dios te llevó a la idea de que Él te estaba llamando a servir a tiempo completo? ¿Qué utilizó? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo fue el proceso ese para vos? Bueno, fue interesante porque la Facultad de Ciencias Económicas, que era una donde yo estaba trabajando, y le pido disculpas, estoy hablando con algún problema porque tengo una prótesis, porque tengo un tratamiento dental, pero Todo bien. ustedes lo pueden editar eso. En las facultades se hablaba mucho de hacer cosas por los necesitados, era el tema, lo social, ¿no? Entonces, en ciencias económicas, en medicina, nosotros poníamos carteles con la figura de Jesucristo para el pelo largo, que decían, conocerán mi verdad y mi verdad los hará libre, y hacían unos versículos poco revolucionarios. Siempre había algunos que nos sacaban los carteles nuestros y aparecían otros en nuestro lugar. Un día yo me escondí atrás de una columna y digo, quiero ver quiénes son los tipos que nos sacan los carteles. Esto era en medicina. Y llegó un grupo y lo rompieron rápido, sacaron nuestros carteles, que no eran muy grandes, eran una hoja anaranjada, tamaño oficio, si alguno pasó por ahí en los archivos debe estar esas hojas. Y bueno, me acerqué corriendo y le dije, ¿qué estás haciendo? Le dije al que estaba sacando. No, esas cosas no se ponen acá. Le digo, ¿y vos podés poner esas cosas? Sí. ¿Por qué? Porque somos revolucionarios. Entonces yo le dije, no sos revolucionario, porque lo que hace un revolucionario, lo primero es respetar a otro revolucionario. Y yo soy revolucionario por Cristo. Llegamos 3 o 4 de nosotros, la cuestión se puso tensa, empezamos a discutir, a gritar, casi nos fuimos a las manos. Pero claro, como yo estaba acostumbrado a la calle, no me costaba mucho entrar en esa. Entonces, le mostré que no tenía miedo y le dije, si yo cada vez veo que ustedes están sacando el cartel, van a tener problemas. Y bueno, nos fuimos, está bien, y yo dije, bueno, que sigan con su revolución, nos pusimos por nuestra, y a todo esto estaban con el tema de lo social. Entonces, fui y hablé con el director del club, le digo, mira, ¿te molestaría si yo organizo un equipo y nos vamos al norte donde están los tobas? Esto era el ingeniero Juárez, sabíamos que había una misión anglicana, además el contacto lejano que teníamos y que hay necesidad. El club en ese momento tenía un Rambler Ambassador, un auto Rambler que hacía la industria Kaiser Argentina, era grande, una belleza, era el auto
de lujo de los argentinos. Entonces Luis me dice, oh, sí, se vendrá, ok, vas a hacer con... Y vino él también, quiso acompañar. Entonces empezamos a poner carteles en las facultades, sobre todo medicina y ciencias económicas, que se llamó proyecto social con los tobas, y pedíamos que traigan ropa, comida. Y ese, que yo sepa, fue el primer proyecto misionero en América Latina. No sé si en aquella época, en la década del 70, pienso que sí, Argentina nunca había venido un proyecto misionero americano, supongo que quizás lo hacían en otros lados, pero en América Latina nunca se hacía. Y lo que nos decían era que CRU no era una misión social, que nuestra tarea era compartir de Cristo, que para eso estaba el ejército de salvación. Entonces yo decía, bueno, estamos hablando de un cristianismo integral, podemos ayudar a la gente necesitada y llevar algunas cosas. Bueno, esa era no el choque, la discusión que solíamos tener a veces entre hacer obra social o no hacer. Así que ahí nacieron los proyectos misioneros de CRU Argentina, en lo social. Años más tarde, cuando tenía 29 años, bueno, ¿cómo fue el llamado? Digo, ahí empezó, digamos, el deseo de servir a otros, ¿no? Y cuando estaba cumpliendo los 20 años, ya estaba como un coordinador a tiempo completo, medio voluntario, me daban un poco de sostenimiento, como una beca, y preguntaban quién quería ir a Chile. Chile en ese momento estaba gobernado por Salvador Allende. Entonces, perfecto, me dice, bueno, andate vos, me dice, si venís a un país marxista y a un país marxista, vos sos uno de los que podría ir. Y era uno de los que podría ir, o el único, porque me mandaron a mí solo a Chile, empecé a trabajar en las universidades de Santiago, con algunos muchachos del movimiento del CRU en Chile, que recién había empezado. La manera en que Dios me llamó fue muy singular. Estando un día predicando en el patio, el jardín de la universidad, se acercaron un grupo de muchachos y me empezaron a golpear. Me pegaron patadas, me golpearon, me dejaron la cara ensangrentada, me dijeron, por acá no va a aparecer nunca más. Entonces yo me fui al lugar donde vivía, que eran las oficinas de CRU, una casa, era algo muy chiquito, CRU todavía estaba empezando, y ahí tenía una pieza. Me miré al espejo y dije, ¿qué necesidad tengo de estar acá sufriendo todo esto cuando no puedo volver a Argentina? Entonces, ¿me vuelvo o no me vuelvo? Y entonces ahí fue donde Dios me habló a mí de una manera especial, y mirando al espejo, vos no te vas hasta que cada estudiante escuche la voz de Dios de que ve. Entonces, una noche estábamos en un campamento cerca del mar. Perfetti vino, que era el director, vino ahí y fuimos a charlar. Entonces, en aquel año 72 hacía Expo 72, que fue un momento histórico en la cruzada, con Billy Graham, Johnny Cash, Paul Enneman, el director anterior, el presidente anterior de cruzada. Estaba toda esa gente grande de CRU en ese evento, y yo había decidido ir a Expo 72 a Dallas. No tenía plata, nada, pero había decidido que iba a ir. Y cuando estábamos paseando con Luis, digo, Luis, ¿qué pasa si yo dejo la universidad ahora? Ya estaba casi en la mitad de la carrera y me dedico a servir a Dios. Y él me dice, está bueno, porque con 2 años de universidad en CRU te aceptan como coordinador, ¿verdad? Te pido la licenciatura, ¿no? Pero antes, con 2 años te aceptaban como coordinador. Entonces dice, bueno, pues bueno, aprovechamos, hagamos una cosa. Si vos estás decidido, orar esta noche y mañana hablamos. Al otro día hablamos y dije, estoy decidido. Me dice, bueno, pon a aprovechar si vas a Expo 72 y después de Dallas te quedas en México para hacer tu adiestramiento en el centro de capacitación de la Gran Comisión. Para mí era todo como un desafío, ¿no?
Entonces, cuando llegó el momento de comprar los boletos, yo le dije, Luis, yo no tengo plata. Quería comprar los boletos. Entonces me dice, bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos. Me consiguieron una beca, me compraron los boletos para ir hasta allá y después de ahí hasta México, que me dieron el boleto. De algún amigo, un americano, me regaló un billete de $20. Así que fui con el boleto y con $20 a Dallas. ¿Cómo entré? No sé, entré por... Ah, no, fue en micro. Llegamos a México y con el grupo mexicano me colé en el bus con ellos que íbamos hasta Dallas en bus, un viaje larguísimo. Me acuerdo que paramos en San Antonio, en un hotelito que tenía una pileta de natación, hacía mucho calor. Dormimos ayer, otro día seguimos viaje y allí fuimos a parar a una universidad en Fort Worth y bueno, participamos de todo lo demás. Y cuando terminé eso me volvió a preguntar perfecto, ¿estás seguro? Sí, estoy seguro. Y ahí estaba Rolando Justiniano también, que nos habíamos hecho amigos, y charlamos y él también decidió que se iba a quedar, le avisó a los padres que se quedaba en México para capacitarse. Hicimos Wow. juntos ahí nació nuestra amistad con Rolando. En Explo, obviamente, el llamado se hizo más potente para mi vida. Gracias a George y a algún otro ahí que no conocía personalmente a Vibray, lo fui a saludar, era como algo extraterrestre, para mí algo tan importante, a Paul Leslie, a Steve Douglas, a eso ni se van a acordar, porque yo era nadie, era un chico que estaba ahí, que quería conocerlo. Y la última noche, creo que fue la última noche que en el Cotton Bowl, el estadio de Dada, no sé qué, un equipo de fútbol americano, así, donde se hacía el evento, nos dieron una vela cada uno. Recuerdo que no había celulares en esa época. Hoy hubiera dicho, prenda el celular cada uno. Me dijeron, dieron el anuncio que iban a empezar por una punta y que cada uno tenía que prender la vela del que estaba al lado. Eso estaba simbolizando cómo íbamos a alcanzar cada universidad en el mundo. Eso era impresionante porque empezó por un lado a prenderse una velita y se empezaban a prender una vela, otra vela, hasta que llegó, éramos como 90.000 en el evento, 90.000, y era como que corría la luz de la vela, ¿no? Iba dando vueltas, y hasta que se llenaron todas las tribunas de la luz de la vela, simbolizando cómo vamos a alcanzar al mundo para Cristo. Así, bueno, de ahí fui a México y hacer mi capacitación como coordinador, y bueno, eso es más o También menos. se quedó en México para hacer la capacitación. ¿Cómo? De ahí también se fue a México a hacer la capacitación antes de volver a Argentina, ¿no? Sí. Ya. De Dallas regresamos a México en bus, viaje larguísimo, y nos fuimos a Cuernavaca, Esa. estaba el centro, y ahí comenzamos la capacitación. Lo llamaba el Centro de Capacitación de la Gran Comisión. ¿Y en qué momento entra la futura esposa en todo eso? Bueno, eso es interesante. Yo volví de México un año y medio después, a la Argentina, con la idea de volver a México. Yo quería quedarme a vivir en México. Y cuando volví a la Argentina, en el movimiento venían chicas y muchachos, y entre las personas que venían estaba Leticia. Entonces, ella sigue siendo una mujer muy linda. Había muchos buitres atrás, ¿no? Veía que muchos muchachos andaban y a mí me gustó enseguida. Entonces comenzamos, traté de tener un acercamiento a ella. No fue fácil, pero porque yo no sabía mucho como cristiano, como dirigirme a una chica cristiana y decirle que tenía un llamado a servir a Dios y todo lo demás.
pero estaba tan seguro de que quería servir y había aprendido de que si quería casarme estando en el movimiento, la otra persona tenía que tener un llamado. Así que cada vez que hablaba con una chica que me parecía que podía hacer, lo primero que le preguntaba era, ¿vos tenés un llamado para servir a Dios? Y se me decía, no sé, que yo, todo eso, seguía decía, chao. Pero no es porque sea espiritual, simplemente se me había metido esa idea en el coco. Era un picnic, que fuimos mucho del movimiento, mucha gente participaba en Cruz. Bueno, estaban charlando en un grupo, estaba Leticia, y me acerqué a hablar, estaba hablando con otro muchacho, y yo digo, bueno, si no hago algo acá, va a ser difícil, así que me metí en el medio, y empecé a hablar con ella, qué sé yo, y qué estudiaba, ella estudiaba ciencias sociales, y el muchacho me miró así y se fue, porque no, que como que no le di mucho lugar a ¿Rindió? continuar. Entonces la invité a Leticia a tomar un helado, fuimos a tomar un helado, y así empezó nuestra charla. La primera vez, ella se mostró un poco indecisa, entonces eso me dolió bastante, ¿no? Me tocó el ego. Pero insistí, seguimos charlando, seguimos nuestra relación de amistad, y le dije, otra vez hablamos, y ya más seriamente, entonces podemos iniciar una relación de noviazgo y demás. A todo esto ya habíamos ido algunos a tomar un helado, a hacer ese tipo de relación amistosa como hacían los noviazgos en aquel momento. No se iba a un baile ni nada por el estilo, bueno, en el ambiente cristiano, digo, ¿no? Hasta que un día, bueno, le, le dije que yo quería ser su novio, le pregunté si ella estaba dispuesta a servir al Señor y qué sé yo, todo lo demás. Y sí, por ahí nació nuestro noviazgo. Sí. ¿En qué año se Wow. casaron? Nos casamos en el año 76, 76. marzo del Así que 76. Tuvimos poco más de 2 años y medio de noviazgo. Y yo la iba a buscar, siempre yo estaba haciendo el servicio militar en la Marina, entonces me iba a buscar todas las noches y tenía la costumbre, eran tiempos más románticos, ustedes hoy se reirían, pero iba con un ramo de rosas o una caja de bombones esperado. Me gastaba toda la plata en cosas que le regalaba eso. Pero todas las noches iba a buscarla a la facultad y ahí estaba yo con mi ramo de rosas o una caja de bombones para obsequiarle, ¿no? Así que, pero valió la Qué bueno. pena. bueno, valió la pena porque después de 2 años y medio de noviazgo, nos casamos. Nuestra luna de miel fue muy humilde a Córdoba. Hoy se van a Cancún, y muchos modos así, ¿no? A Río. Nosotros fuimos humildemente a Córdoba, de luna de miel, ¿no? Qué bueno. Me acuerdo en Córdoba, ahí en el centro bautista, que tiene un buen lugar de campamento, estaba entrenando la selección argentina. Así que yo, Está bueno. sí, pensé que estaba Tarantini, la época que estaba Tarantini, no sé quién era el técnico, no me acuerdo. Y conocí a varios jugadores que yo charlamos con algunos de ellos. Fue lindo. Pero fue casualidad o fue planificado. Bueno, fue casualidad que estaban ellos haciendo, porque aunque yo era fanático del fútbol, nosotros no estábamos así, estábamos en una casa en Capilla del Monte con pileta de natación, que era de un compañero mío del servicio militar, que recién había salido del servicio militar, porque como estaba en la universidad tenía una prórroga para hacer el servicio Claro. militar, ¿no? Así que, Wow. Mario, mencionaste cómo nacieron los proyectos misioneros, y bueno, contaste ahora un poco cómo arrancó la historia de amor, el matrimonio con Leticia y toda esa parte, pero
hay una pregunta que queríamos hacerte, es que recordás de los momentos difíciles, ¿no? En el ministerio. Y hay una historia que, estando en un proyecto misionero en el que estábamos con Kelly también en el sur, en la Patagonia Argentina, una mañana nos vinieron a visitar Mario y otro coordinador, Pablo, que en algún momento pasará por este podcast, y vinieron a hacer una visita. Estábamos sirviendo en pueblos diferentes y llegaron, no sé, tipo 6 de la mañana, nos dejaron materiales, se dieron la vuelta y fueron de regreso hacia donde ustedes estaban. Y yo no me acuerdo por qué tenía que también ir para la ciudad, si creo que a dejar gente y buscar gente. Bueno, eran esos días de recambio. Y salí más tarde, como una hora y media más tarde. Y cuando voy en la ruta, vamos charlando. Para aquel que conoce la ruta en la Patagonia, es un paisaje muy, muy hermoso, vueltas, curvas. Y en una de esas curvas veo que hay en la parte, cuando entramos a la recta, veo que hay una camioneta dada vuelta, mucho polvo. Y bueno, naturalmente bajé la velocidad del auto donde estaba manejando yo, donde íbamos con otras 4 participantes del proyecto, y digo, no me acuerdo qué habré dicho, pero pensando que se la redieron, ¿no? Decimos en Argentina, se dieron un golpe bastante fuerte y no se veía mucho, pero bajé la velocidad y en eso lo veo aparecer a Mario debajo de esa camioneta saliendo, así que, claro, yo no había visto la camioneta en la que ustedes andaban, no asocié enseguida, pero todavía tengo la imagen grabada de verte aparecer ahí abajo, despeinado, golpeado. Contanos, ¿qué te enseñó Dios a través de ese y muchos otros momentos que sin duda fueron difíciles, ¿no? Bueno, eh, nuestra vida está en las manos de Dios. Obviamente Él tiene control absolutamente de todo lo que nos pasa y es verdad lo que dice la Biblia la verdad de que todo nos ayuda para bien cuando nos pasan cosas, entendamos o no entendamos lo que nos pasa, ¿no? Y esa mañana yo había manejado hasta Luminé, cruzado las montañas y yendo por Junín y todo lo demás, y es un viaje largo. Yo había venido de Piedra del Águila, había ido, llegué, le dije al muchacho que me había dormido un rato y a las 2 de la mañana, más o menos, no me acuerdo la hora bien, voy a salir de regreso. Si hay algún voluntario que me acompañe, vamos, si no, pues había que buscar cosas. Entonces Pablo dice, yo te acompaño. Vamos, y yo estaba realmente muy cansado. Y manejé, cruzamos la montaña, un poco conocer el camino hasta Junín y después seguí para el otro lado, la ruta hacia Bariloche, pero siendo hacia la izquierda por Neuquén. Y el negro llamó, vino común, manejé yo todo el tiempo hasta Piedra del Águila, donde estaban ustedes parando. Y ahí fue donde te vimos y te digo, bueno, vamos a vuelta. Y entonces ya como estaban bien cansados, le dije a Pablo manejaba. Yo siempre manejo, no me gusta dar el volante a otro, pero manejar porque no doy más, realmente no doy más. Entonces manejó Pablo y en un momento, lo único que yo recuerdo, él se acuerda un poco más, es que yo le dije, me parece que mordimos la banquina. Y él dice, no escuchó más nada de parte mía, ¿no? Y yo ahí entré, no sé cómo, se me golpeó o qué, pero quedé inconsciente, no sé qué pasó después, ¿no? Cuando la camioneta quedó con las ruedas hacia arriba, o sea, nosotros quedamos, por toda seguridad, digamos, al revés. Y la cosa es que un señor, un descendiente inglés, fue el primero que se acercó. Y yo estaba ahí adentro, desmayado, y Pablo dice que le dijo,
somos cristianos, estamos ayudando a las comunidades indígenas además, y el hombre le dijo, qué injusto que ha sido Dios. Dice, ustedes, le tenía que haber pasado a otras personas, pero no a ustedes. Entonces Pablo le contestó algo, creo que le dijo, Dios no es injusto. Y yo después tengo un momento donde escucho patadas tratando de romper el vidrio, y veo y Pablo estaba asustado, tenía una cara de susto. Él creo que me dijo que pensó que estaba muerto de adentro, ¿no? Porque estaba inerte y todo lo demás, tratando de abrir. Y bueno, me sacaron, ni sé a ver quién me sacó, Pablo y otro, tirándome por una de las puertas. Ahora, el milagro grande de Dios es que en el asiento de atrás de la camioneta doble cabina llevábamos cosas para la cocina, para el baño, llevábamos inodoro y un montón de cosas para que no se rompan atrás en la caja de la camioneta, lo pusimos ahí. Ahora, el milagro es que nada de eso nos golpea a nosotros. El comisario que llegó para hacer las pericias y todo lo más, dice, esto fue una licuadora. Ellos calcularon, me dijo después, que la camioneta dio por lo menos 8 vueltas. Y que algunas de esas vueltas fueron en el aire porque donde estaba la rotura donde golpeó la camioneta con la rueda, había un techo que no había marca de que hubiera rozado la camioneta. Y después empiezan los roces en el pavimento, donde ahí se fue dando vueltas hasta que cayó en un barranco que es donde ustedes nos encontraron, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo decía esto fue un milagro. Ustedes llegaron y todo lo demás, porque era imposible que estuviéramos en vida. Nos llevaron al hospital de Junín, y claro, cuando estábamos nosotros en un lugar, llegaron unos médicos, la ambulancia llegó tarde allá, o sea, nosotros nos llevó el comisario en su auto hasta el hospital. Llegaron unos médicos y dijeron, ¿dónde están los que se hicieron, bueno, no usar la palabra, los que se volcaron allá? Deben estar destrozados esos tipos. Entonces yo abrí una cortina que habían separado más el pobre y estaban ahí los tipos hablando. Decía, se ve uno. No puede ser. Vos estabas ahí, sí. Y Pablo dice, yo soy del otro. Entonces, estábamos bien, güey. Todos decían, no puede ser. Sí, ahí cada que hay un accidente la gente no sobrevive porque es un lugar muy peligroso de curvas, embajadas. Entonces, fue un milagro de Dios. El comisario después puso una camioneta a nuestra disposición. Bueno, nos revisaron, hicieron una radiografía, estábamos enteros, no había ninguna lesión peligrosa. El comisario me decía cada rato, yo tengo en la mente que cuando llegó a la oficina de él, había una pistola que apuntaba para mi lado, sin querer la puso, supongo era arriba del escritorio. Me dice, vamos a tener que hacer una declaración y escribir que yo pagué el seguro. Entonces, dice, esto es un milagro. Decía. Cada 2 minutos decía, esto es un milagro. No puede ser que ustedes estén enteros, que no tengan nada. Entonces, eso me hizo recordar que la Biblia dice que Dios está en control de todo. Si hubiéramos muerto, yo decía, está bien, Dios está en control. Mejor es estar con Él que estar en la tierra. Si estoy en la tierra, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Entonces, ahí podemos ver la mano de Dios. Sí. Cuando llega, bueno, otra cosa interesante, en aquel momento el BlackBerry era el que reinaba en los teléfonos, el iPhone empezaba a salir. Mi BlackBerry estaba metido en una de las puertas de la camioneta. Un chico dice, uy, acá hay un teléfono. Y yo tomé el teléfono, esto era mientras estaban viendo que estábamos bien y todo lo demás, y el teléfono funcionaba. Así que llamé por teléfono a mi hija, a hablar con mamá, le dije, yo no quiero hablar para que no se ponga nervioso. Y bueno, empezamos a avisar a la gente que el accidente estaba... Todo el mundo estaba orando, todo el mundo pensaba que estábamos muertos, en algún igual.
cuando llegamos todos los chicos venían, lloraban, qué sé yo. Que uno no entendía mucho, pero todo el mundo estaba orando, pues pensaba, se volcó Mario, no había muchos detalles, Pablo estaba ahí con él, tenemos que orar, que no se haya muerto. Toda esa historia que sabemos después de... Ahí vi el control de Dios de una forma muy particular, ¿no? Y hay muchas otras historias, por ejemplo, estamos en el proyecto de misiones de Cruz en la montaña de Acapulco, en una zona donde en aquel tiempo los narcos tenían mucho control. Empezaba el narcotráfico en México y el estado de Guerrero, que era el estado más pobre, nos mandaron a mí y a otro compañero a un pueblito llamado Mezcaltepec. Entonces, alguien denunció que estábamos ahí predicando, vino la policía, nos sacaron pasaportes y demás, pero estando en ese lugar, en medio de las montañas, el milagro era sobrevivir ahí, porque no teníamos plata, llevamos la ropa puesta, teníamos que lavar la ropa nuestra cada 2 o 3 días, y íbamos al río con la gente de ahí, las mujeres iban lejos y los hombres a un lugar, todo el mundo se desnudaba, lavaba la ropa y la ponía en las pieles, se secaba y nos volvíamos a poner la ropa, ¿no? Entonces, ahí el sobrevivir a todo eso, sobrevivir a enfermedades, me acuerdo que se nos metían unos bichos en la espalda que ponían los huevos ahí, y con mi compañero con una especie de aguja, con un alambre, nos sacamos los huevos de los bichos, ¿no? Bueno, eso era parte de una historia especial. Pues, un día el hijo del presidente municipal, un chico de unos 5 años, tenía una enfermedad, la sangre, que él se golpeaba e inmediatamente se ponía todo rojo y le salía sangre de la nariz y demás, ¿no? Para nosotros era mucha impotencia ver eso. El señor bueno, era casi todos indígenas, más que indígenas, eran como mestizos. Decía, bueno, Dios no puede hacer algo por él y demás. Teníamos un estudio bíblico con ellos. Y pasó algo muy interesante. Fuimos a orar con mi compañero, nos arrodillamos en la cama y oramos por este chico. Y al rato empezó el chico a actuar de una manera diferente. Empezó a hablar, empezó a sentirse bien. Y nosotros dijimos, bueno, esto puede ser un milagro. No venía de una crianza o una iglesia de sola por milagro ni nada. Simplemente en ese momento, guiados por el Espíritu Santo, oramos por el chico y Dios lo sanó. Bueno, todo esto empezó a correr en el pueblo y demás, y la gente empezó a venir a vernos, ¿no? La noche había como una taberna, nosotros íbamos a tomar una Coca-Cola, la gente tomaba cerveza, ustedes nos decían si nosotros éramos homosexuales o qué, porque no participamos, se emborrachaban todos, nosotros nos emborrachamos. Pues la gente empezó a recibir a Cristo de una forma muy natural. Nosotros compartíamos y la gente empezó a respetarnos. Y empezamos a la mañana, cuando salía el sol, los invitamos a una cancha de básquet que a la vez era secadero de café. Íbamos al filo de la montaña, hacia arriba con ellos, a recoger el café. Lo traíamos con los burros y parte de los hombros. Y ahí empezamos a invitarlos a orar y a estudiar la Biblia. Y la gente empezó a recibir a Cristo, un montón de gente, y fue impresionante, un milagro de Dios, porque no teníamos una experiencia en las misiones, no sabíamos de lo transcultural ni nada, ¿no? Dios usó eso para que la gente supiera de quién era Dios y qué realmente podía hacer. El día que tenemos que volver, nosotros paramos con una camioneta que nos llevó hasta ese lugar, que hicimos dedo, no hasta el pueblo, hasta el lugar de la ruta. Entonces el de la camioneta dice, tiene que bajar por ese sendero, y caminando todo el día, esto era que en la mañana muy temprano, a la noche van a llegar. Pero te han creado porque es un pueblito muy chiquitito, no se vayan a pasar de largo, dijo.
te van a ver algunas luces y demás, y eso es Mezcaltepec, el pueblo. Entonces caminamos, bajamos la montaña, un sendero, caminamos, y ciertamente el hombre conocía. A la noche llegamos a ese lugar. La pregunta es dónde vamos a dormir, porque nadie nos esperaba, nadie sabía que iba. Es como dice la Biblia, fuimos con un morrón, con agua material y nada más. Entonces llegamos a ese lugar, dormimos bajo un árbol y al otro día empezamos a ver quién nos podía alojar, no podíamos pagar. Entonces un matrimonio nos dijo, bueno, vengan y pueden dormir en el granero. El granero era un lugar en el fondo de la casa, más allá estaba el baño que era un cañaveral, no había baño, era cañaveral, y ahí guardaban el maíz. Ahora, ustedes saben que el maíz, en cierto modo, se forman gorgojos, que son los bichos, los bichitos que son los bichos del maíz o de cualquier grano. Entonces de noche, mientras dormíamos en el suelo, tirados al suelo, los bichos te subían por todos lados. Yo me acuerdo que tenía una media de fútbol y otras cosas que me ponía, ropa de todos lados para que los bichos no llegaran, ¿no? Igual te llegaban por todos lados y los bichos. El día que nos fuimos de ese lugar, estábamos muy emocionados, aprendimos a amar a la gente, los queríamos a ellos. Bueno, poco antes pasó algo interesante porque yo tenía unas zapatillas Adidas lindas que había comprado, tenía jeans, tenía ropa de cheto de ese momento, ¿no? De gente bien de ese momento. Y el jefe de la comunidad tenía la ropa típica del mexicano del campo, la ropa esa de tela gruesa, que no recuerdo cómo se llama, no era ni siquiera pantalón, era una cosa así, sino unos pantalones anchos, sombrero mexicano y unos guarachis sandalias mexicanas, ¿no? Entonces un día que él me veía, me decía, qué lindo, yo te digo una cosa, te lo cambio, dame tu ropa y tú la mía. Entonces le di toda mi ropa que tenía, que era lo que se había puesto, porque éramos sin nada, y él me dio su ropa. Entonces me vestí de mexicano con el sombrero, no el sombrero ese de lujo que ustedes ven, era un sombrero de paja ancho que usan para trabajar, y esos sombreros de lujo se ve de vez en cuando a los lados de alguien que tiene plata. Mucha gente del campo no lo quiere, ¿no? Pero eso fue muy, muy lindo para ambos, ¿no? El día que nos íbamos, teníamos que, lo que habíamos bajado, teníamos que subirlo. Hay que decir que salimos como a la 1 o 2 de la mañana de ahí y todo el pueblo vino a despedirnos. Salíamos y empezaron a caminar con nosotros hacia la ruta. Y bueno, en el camino algunos se fueron volviendo, algunos seguían en burro. Llegamos a la ruta a las 8 de la mañana, o sea, toda la noche caminando porque era subida. Y con nosotros vinieron cerca de 10 personas que íbamos a un lugar que se llama San Vicente de Benítez, algo así, que está en México, en las montañas de Guerrero. Y en la plaza nos íbamos a juntar de todos los pueblos con los discípulos que habíamos hecho durante ese tiempo, cerca de 40 días en la montaña, ¿no? Entonces llegábamos cada uno y era impresionante ver cuando de distintos lugares veníamos llegando, que se nos abrazamos, los otros amigos cristianos, los compañeros. Leticia había quedado en ese pueblo porque las mujeres no fueron a la montaña con nosotros, habían quedado en una casa segura de cristiano y todo lo demás. Entonces Leticia tuvo su experiencia porque a la fecha no teníamos hijos, no había pasado mucho tiempo, nos habíamos casado, pero le hacían té de tejas. ¿Qué es el té de tejas? Una de las tejas de barro de la casa, hacían un té en agua y eso era para que la mujer se volviera fértil. Las creencias que hay en el interior de México. Así que a Leticia le dieron eso, y después que regresamos, creo que Cintia en realidad nació en México. Eso ahora sí en México, ¿no? Qué lindo. La mayor. Funcionó. Así que fue una gran experiencia. Qué bueno. ¿Cuánto tiempo estuvieron en México entonces al final?
Y en México yo estuve mi primer tiempo soltero, con Leticia como 1 año y medio. Wow. Bueno, pues sabes que hemos tenido otros invitados que han pasado por este podcast y lo que le pedimos a nuestro invitado, Mario, te voy avisando para que la vayas preparando, es que le dejen una pregunta al siguiente invitado. Así que en el último episodio estuvimos con Miguel y Sofía de Chile, misioneros nuevitos hace 2 años, y ellos dejaron la pregunta de, sin saber qué eras vos o para quién, pero ellos querían dejar la pregunta de cómo se utilizan o cómo has utilizado los elementos de la cultura para compartir de Cristo y hacer el ministerio. Así que eso me recordaba un poco a lo que estás hablando ahora, tu experiencia transcultural en México y ¿qué dirías a esa pregunta de cómo utilizar la cultura para compartir el Evangelio, ¿no? Bueno, yo creo que la mejor manera es meterte de cabeza en la cultura. Nosotros estábamos en la Universidad Nacional de México, en aquel momento tenía 300.000 estudiantes, ahora no sé cuántos tiene. Yo estaba en la Facultad de Ciencias Políticas, entonces 3 días de la semana vivíamos en el centro de Chulavista, viajábamos a la Ciudad de México, donde estábamos en una casa, había 2 o 3 casas donde vivían los del Politécnico y nosotros en UNAM, y prácticamente vivíamos con los estudiantes mexicanos y estábamos en la universidad todo el día con ellos. Entonces aprendimos mucho porque el asunto de comer tacos, que no tenía que darnos asco la comida mexicana, el pozole, los frijoles y todo lo demás. Y empezamos a hablar como ellos, por ejemplo, utilizar las palabras que ellos utilizaban. Como éramos jóvenes era fácil aprender. También comer, por ejemplo, en aquel entonces cuando se acostumbraba a hacer una tortilla, la mujer la ponían acá en su pierna, en la nalga, y amasaban en la pierna la masa de la tortilla, el maíz, ¿no? Entonces, claro, tenían la pollera, por supuesto, ¿no? Pero eso daba un poquito de asquito, ¿no? Y también cuando agarraban y te ponían la carne, no se usaban guantes como ahora, esto higiénico, ¿no? Era con la mano. Entonces, no podían decir que no. Ya con tus amigos y a comer eso, era la forma. Pero al sumergirte también tenés que ser un buen preguntador. Es decir, íbamos a distintos lugares, que los fines de semana salíamos a ir a pasear porque teníamos el domingo a la noche, regresábamos a Chulavista. Bueno, íbamos a Puebla, íbamos a este lugar, qué es lo típico de este lugar, qué come la gente, cuáles son las costumbres, cómo hablan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es la forma de meterte en la cultura de ellos y vivir como ellos viven. Qué bueno. Hasta subimos el Popocatépetl, es un nevado que está, bueno, ahora está prohibido subir porque está en erupción. Está activo, sí. Humo. En aquel momento le llamaban el Monte Santo. Tiene 5.500 metros, 5.400 metros. Sí se podía subir hasta el borde, pues todavía no estaba no salía el humo como sale, como que sale después. Entonces era todo un desafío ir ahora allá arriba. Subir al Monte Santo. Mario, yo sé que tenés que ir a dar clase en unos minutos, así que antes de que le dejes la pregunta al siguiente invitado, tenemos la última pregunta para vos, Kelly. ¿Qué dirías vos al Mario de tu juventud? Ese Mario que recién estaba arrancando en Cruz o recién conociendo al Señor, o aún el Mario de chiquito en las calles. ¿Qué es algo que te gustaría decir a vos mismo? Bueno, hay 2 cosas que yo tengo que me preguntaría, me sugeriría. Una es
no seas tan hacedor y dale más tiempo a la familia. La otra sugerencia de María es, tuviste oportunidad de estudiar más, ¿por qué no aprovechaste las oportunidades de hacer, por ejemplo, un doctorado de teología o yo hice la maestría en liderazgo, pero siento que me quedó esa necesidad de prepararme más, ¿no? Por eso cuando fundamos esta facultad, que duramos muchos años, trabajamos mucho para esto, sentí como parte de mí se estaba realizando ahora, siendo fundador y un directivo de esta facultad. Así que yo le sugeriría, ahora hay muchas oportunidades de estudiar, Claro. muchas oportunidades de estudiar teología. Entonces, porque yo creo que cuando uno conoce al Dios de la Biblia, más lo ama. Cuando uno no puede amar sin conocer. No quiero decir que si no tenés un título no puedes amarlo, pero cuanto más conoces de Dios, de quién es Dios, todo el trasfondo bíblico y todo lo demás, de tu amor hacia esa persona, me da la impresión que se hace mayor. Seguro. Yo ahora tengo que estudiar porque tengo que dar clases, ¿no? Teología práctica, liderazgo, formación espiritual, misiones. Entonces, Qué bueno. disfruto muchísimo estudiando. Estoy disfrutando una maestría, increíble. Mario, ¿y qué? Gracias por dejar esas preguntas, creo que son muy buenas aún para mí. Creo que son muy buenas recordatorios y sugerencias, pero ¿qué te gustaría preguntarle al siguiente invitado? Si tuvieras que salir del club por alguna razón, puede ser que por finanzas, por esto, por lo otro, ¿qué es lo que te haría permanecer? No que viene del club solamente, sino de Dios a través del club. Qué bueno. ¿Qué es lo que te haría permanecer? Si no está escuchando a una persona, yo diría ¿qué? Pero un llamado, un propósito muy especial que Dios me ha dado y que lo puedo seguir haciendo en la facultad porque nuestra visión es alcanzar con la facultad a los influyentes. Qué bueno. Buena pregunta. Bueno, Mario, Bueno, chicos, excelente pregunta. Muchas gracias por este tiempo, la verdad, muy, muy lindo. Sí, muy buenas historias y muy buenas reflexiones. Creo no nos quedaríamos más tiempo, pero bueno, hay una clase para dar, así que Mario, muchísimas gracias nuevamente por toda la inversión de tiempo, de cariño, de tantas horas conmigo, con Kelly y nuestra familia. La verdad, te amamos mucho, te apreciamos mucho y ha sido un verdadero privilegio hacerte esta entrevista. Y bueno, siempre que vamos por Buenos Aires, esperamos tomar un café, darte un abrazo. Y bueno, así que gracias. Esto ha que Dios sido les todo. bendiga. Muchas gracias, los queremos mucho. Y bueno, no vengas más solo, con Kelly. Sí, tenemos. Yes. Bueno, hasta luego. Chao. Esto ha sido todo. Dios les Nos bendiga. vemos Muchas pronto. gracias. Chao, gracias. Chao, chao.